Jóvenes, vamos a seguir para hacerles algunos comentarios generales sobre el arbitramiento. Realmente no les voy a hacer más que una exposición muy general sobre el arbitramiento, debido a que en Venezuela, por el intervencionismo estatal y por un problema de cultura en nuestra población, no son típicos los procedimientos arbitrales, pese a que en un principio, después de la Constitución del 99, el Estado pretendió en algunos procedimientos promover procedimientos de conciliación. Los procedimientos arbitrales realmente son típicos y son propios de casi todas las sociedades, especialmente en materia civil y en materia mercantil. En Venezuela, los procedimientos arbitrales están prohibidos para resolver, por ejemplo, discrepancias laborales en materia de prestaciones sociales, debido a que las prestaciones sociales constituyen derechos adquiridos de los trabajadores y respecto de ellas no es susceptible entonces ningún proceso de negociación. Igualmente sucede, dado el carácter de orden público que se le acredita a la ley, en materia de arrendamiento de viviendas. En la Constitución de 1999 ya se habla o se enuncia de los medios alternativos de solución de conflictos. Y sobre esa base es por lo que encontramos, por ejemplo, en los procedimientos de protección de niños, niñas y adolescentes y en los procedimientos laborales esas audiencias conciliatorias, que en el caso concreto del procedimiento del trabajo dura hasta 6 meses, realizándose una gestión que pretende dar por terminado el juicio a través de una transacción. Sin embargo, en el mundo occidental, los procedimientos arbitrales, como ustedes lo podrán observar del contenido del Código de Procedimiento Civil, que así lo refleja, se llevan a cabo en instancias fundamentalmente privadas. Y ahí es donde está el problema. Es decir, pareciera que nuestro Estado no acepta que la administración de justicia o que la resolución de ese tipo de conflictos puedan quedar sujetos a instancias privadas, y la sociedad nuestra no tiene confianza en esas instancias privadas para someter sus casos a los procedimientos arbitrales. Por principio, nuestra confianza está en el juez. Por eso, entre otras razones, los procedimientos arbitrales no han tenido mayor éxito ni mayor desarrollo en Venezuela. Es de establecer, es de significar, como les decía hace algunos momentos, que los procedimientos arbitrales tienen un gran desarrollo en materia comercial. Generalmente en todos los puertos del mundo existen los tribunales arbitrales, que están sujetos a una reglamentación interna. Esos tribunales arbitrales son promovidos por las cámaras de comercio, y a esos tribunales arbitrales se someten los conflictos mercantiles derivados, por ejemplo, de importaciones y exportaciones. El Banco Mundial tiene un tribunal arbitral, y en materia de negocios multinacionales entre estados y bancos, por ejemplo, entre estados y multinacionales o de multinacionales entre sí a nivel global, en esos contratos se establece que los conflictos que surjan por la ejecución de los contratos se dirimirán por vía arbitral. Se establece allí el procedimiento e igualmente se establece allí cuál va a ser el centro de conciliación y arbitraje que va o ante el cual se va a proponer el arbitraje. El Banco Mundial tiene su centro de arbitraje. Venezuela en los últimos años ha sido sujeta de numerosos procedimientos arbitrales que han sido
resueltos por el Centro de Arbitraje del Banco Mundial. Como les decía, a nivel de las cámaras de comercio, existen en todo el mundo numerosos centros de arbitraje. Cuando se habla de los procedimientos arbitrales, fundamentalmente se habla, es decir, de la resolución de los conflictos sobre la base de los hechos. Es decir, se valoran fundamentalmente los hechos, sin perjuicio, como ustedes lo podrán notar, del Código de Procedimiento Civil, que los asuntos arbitrales igualmente sean resueltos sobre la base de derecho. Esto es, nuestro Código de Procedimiento Civil establece un arbitraje de derecho y un arbitraje de hecho. Si el arbitraje es de derecho, se puede establecer, por ejemplo, una apelación, ¿no? Y que esa apelación sea conocida por el segundo grado de jurisdicción o por otro tribunal arbitral. Pero si el arbitraje es de hecho, como ustedes comprenderán, es decir, ese arbitraje no es susceptible de apelación, ¿no? ¿Por qué? Porque no se realizó conforme a derecho, ¿no? Tiene que haberse realizado conforme a derecho, como sucede en el primer caso, para que pueda ser revisado por un tribunal del segundo grado de jurisdicción, si así es que se pacta. Yo quisiera decirles a ustedes, y quisiera llamarles a ustedes, sobre la seriedad que requieren estos procedimientos. Es posible que algunos de ustedes en el futuro, es decir, y con la evolución que están sufriendo las actividades comerciales y la misma normativa jurídica, lleguen a ser árbitros en algún centro de arbitraje. Especialmente cuando se trata de arbitraje de derecho. Porque el arbitraje de hecho no necesariamente lo va a realizar un abogado. Bueno, pudiera asesorar. Pero qué mejor que un médico o que una comisión médica para determinar sobre una patología en particular. Qué mejor que un grupo de ordeñadores de varias fincas para determinar sobre la patología que sufre un grupo de vacas que ya no están produciendo leche. ¿Qué mejor que unos técnicos mecánicos para opinar sobre la reparación que se le hizo a un motor? Y así sucesivamente. Fíjense que en esos casos los abogados no podemos estar presentes porque los abogados pura y simplemente no conocemos sobre esa materia. Pero si se trata de un problema arbitral que tiene que ser resuelto según el derecho, pues ahí vamos nosotros que somos los peritos en la materia. Pero para estar en esos centros de arbitraje, quisiera recordarles a ustedes, y esto es lo que más me interesa, que su formación, su calidad profesional, tiene que tratarse de personas de individualidades bien formadas, con criterio jurídico, y gente muy seria. Porque como les decía inicialmente, dependemos de la sociedad. La sociedad es la que confía en el procedimiento arbitral. La sociedad es la que permite el desarrollo del procedimiento arbitral. Fíjense lo que les decía hace algunos momentos, nuestra sociedad no tiene confianza en el procedimiento arbitral. Y entre otras, hay una razón adicional a las que originalmente les mencioné. Nuestra sociedad no confía en nosotros como abogados. Piensa que nosotros somos ladrones que vamos a manipular los procedimientos en provecho nuestro. Por eso les anotaba hace algunos momentos que se requiere de abogados muy serios, muy bien definidos, muy capaces. Personas honorables en los que la sociedad tenga confianza para que esa sociedad deje en nuestras manos la resolución de sus litigios. En Japón, por ejemplo, se considera que se es un gran abogado si se tiene capacidad para conciliar. Es decir, quien tiene muchos casos en las cortes no tiene la confianza de la sociedad. No tiene la confianza en la sociedad porque la sociedad, es decir, considera que no tuvo esa habilidad para resolver el conflicto mediante la conciliación. Es decir, tener muchos casos en un tribunal aquí en Venezuela es símbolo de ser un gran abogado, de un abogado exitoso, pero en Japón es todo lo contrario. Es decir, ¿cómo conciliamos? ¿Cómo llegamos a acuerdos? ¿Cómo llegamos a transacciones? No se les olvide lo que les acabo de decir. Y esto opera para hombres y mujeres. Ustedes tienen que estar muy bien informados del punto que van a tratar. Tienen que, es decir, conocer el derecho.
tienen que estar informados de los hechos, tienen que saber hablar, tienen que saber tratar a las partes, tienen que bajar. Es decir, actuar con mucha mano izquierda, olvidar ciertas cuestiones que a veces nos rodean y que nos adornan, pero nos adornan muy mal. La prepotencia, el engreimiento, el orgullo, la falta de humildad, porque eso ofende a las partes. Tenemos que saber tratar a la gente, darle a cada quien su condición y algo fundamental, saber oír. Incluso a veces, aún en medio de la molestia, tenemos que hasta una hora oír. Eso es fundamental para que para que el interesado pueda arrojar todo lo que tiene por dentro y de esa manera pueda descansar. Y después que ha hecho eso, entonces es que esa persona está dispuesta a oír. Hace algunos momentos le comentaba a Milan y a Geisa que no se les pueda olvidar que hablase de la viruta. Si no nos quedemos en la basura del camino. Esa viruta que deja el artesano cuando está tratando la madera, cuando está realizando o construyendo una mesa, ¿no? Una artesanía, ¿no? Eso no es lo importante. Lo importante es la artesanía, es la pieza. ¿Sí? Ese punto allá al cual estamos dispuestos a llegar. No es un problema de ponernos a discutir con las partes, cuestiones subalternas. A las partes hay que saberlas llevar y llevar al punto independientemente de los resentimientos y de los problemas que los puedan rodear. No es que no le vamos a dar importancia a eso, porque la parte puede considerar una falta de respeto, de consideración de parte nuestra. Pero nosotros tenemos que saber saltar esas cuestiones, porque lo fundamental es llegar al acuerdo. Y fíjense ustedes que no solo es necesario el conocimiento, el buen trato, no solo es necesario saber orientar la conversación para llevarla al punto donde nosotros queremos sin que las partes o sin que la parte note que nuestro interés es eso, ¿no? Sino es que además tenemos que saber saludar a la parte. Si ustedes van, por ejemplo, a la Inspectoría del Trabajo o al tribunal con la idea de realizar una conciliación y no miran al trabajador, le alzan la voz al trabajador, le falta el respeto al trabajador, indudablemente que el hombre se les va a trancar. Y por más que el juez le llame la atención sobre la conveniencia de un acuerdo, el trabajador no va a llegar a un acuerdo. No perdemos nada conversando con el trabajador. Que el trabajador nos maltrate, bueno, eso forma parte del ejercicio de la profesión. Que el sindicato nos diga quién sabe cuántas cosas, bueno, dejémoslo que hable. Porque lo nuestro es llegar al acuerdo respecto a determinada cláusula de la convención colectiva. Ese es nuestro interés. ¿Que nos maltratan? Pues claro que nos maltratan. Bueno, y no nos va a maltratar un trabajador que muchas veces no tiene mayor cultura. Un dirigente sindical que tampoco tiene mayor cultura. La mayor cultura la tenemos nosotros y tenemos que, o debemos saber entender esas reacciones. No por eso vamos a dejar de saludarlo. ¿Qué perdemos? ¿Podemos ganar el acuerdo? ¿Podemos resolver el conflicto? ¿Sí? Tenemos que mirar a la persona o a la parte a los ojos. Cuando nos lo presenten, tenemos que mirarlo a los ojos, saberlo saludar y mirarlo a los ojos. Y cuando le hablamos a los ojos, porque eso es darle importancia al sujeto, hacerlo sentir importante. Saber vestirnos para la oportunidad. Por favor, que la doctora no me llegue como que si fuese para un matrimonio a las 10 de la mañana de un sábado para un acto en la Inspectoría del Trabajo un jueves a las 10 de la mañana. Porque me va a crear de inmediato una ruptura entre un trabajador que no tiene cómo comprar ese traje y la parte que quiere conciliar. Es decir, según sea la circunstancia, tenemos que vestirnos. Eso es igualmente importante. Independientemente de los recursos que usted pueda tener, usted tiene que saberse vestir según la oportunidad, porque no estamos para desafiar, no es procedente, no es ético
desafiar las limitaciones económicas del otro. En ese caso nosotros no vamos a lograr una conciliación. Hay cosas como estas. ¿Qué opinan ustedes? Llegamos a conciliar y entonces llegamos hablando de los resentimientos que hay en la empresa, de los problemas que ha suscitado el trabajador, de los problemas que tiene la empresa, de lo que gasta la empresa en sueldos y salarios, de lo que gasta en prestaciones sociales, de lo que gasta en la aplicación de la Loximat. ¿Ustedes no creían que sería mejor, como decía el doctor Alirio Abreu, llegar a conciliar saludando al trabajador, dándole los buenos días o a la parte, preguntándole si se quiere tomar un café, preguntándole cómo se prepara para la Navidad, por ejemplo, en estos tiempos? Ahora, ¿y usted es casado o vive en pareja? ¿Cuántos hijos tiene? Y la menor, no me diga que tiene 4 años. Yo tengo una sobrina de 4 años. Y por ahí se le va a usted. Verá usted cómo la otra parte comienza lentamente, y después de esa parte, tenerlo a usted como un monstruo, porque es el abogado de su adversario jurídico, comienza esa parte a flexibilizar con usted. Y a usted lo que le interesa es ¿qué? Demostrarle su sabiduría a quien no la tiene. No, a usted lo que le interesa es la conciliación, que le vamos a demostrar la sabiduría a quien no la tiene. Es decir, el conocimiento jurídico. Porque puede tener más sabiduría de Dios que nosotros, pero el conocimiento jurídico. No. Entremos por ahí, por la parte de la familia. Y verán ustedes cómo comienzan las relaciones a flexibilizarse. Claro, llegamos y decimos nosotros, caramba, pero es que esos sindicalistas son ¿qué? Y vamos con el temor de que los sindicalistas nos puedan decir quién sabe cuántas cosas. Pero nosotros podemos flexibilizar el trato que nos den los sindicalistas, sabiéndolos tratar y tocándoles puntos que son importantes para ellos, como lo es para cualquier otra persona. Y ahí pues comienzan a relajarse las tensiones. Con un café se puede comenzar a conversar. Bueno, quizá la primera reunión en la primera reunión no se llega a ninguna parte, en la segunda tampoco, pero lentamente usted comienza a flexibilizar. Esos encuentros fortuitos, es decir, que no son nada fortuitos, que son estudiados por la una o por la otra parte, son importantes. Las mesas redondas son mejores que las mesas cuadradas, que las mesas rectangulares, porque en las mesas rectangulares y en las mesas cuadradas hay una jerarquía, en la redonda no, en la redonda todos estamos en igualdad de condiciones. Lamentablemente estamos trabajando por internet, pero sería interesantísimo recordarles a ustedes cómo se llegó a la paz entre Israel y Egipto en el año 77. Cómo se diseñó ese proceso de conciliación para que dos potencias enemigas durante más de 4.000 años fueran capaces de sentarse a conversar, llegar a un advenimiento y gracias a Dios tener ya casi 50 años de paz, que no los han tenido en los últimos 4.000 años. Eso se hizo a través de un proceso de conciliación que fue diseñado por la Universidad de Harvard para tratar de resolver el problema entre Israel y Egipto, y terminó, como ustedes saben, en los acuerdos de Camp David. ¿Cómo se pusieron palabras en la señora Meyer y en el presidente Sadat? Sin querer. Pero las pusieron deliberadamente los técnicos. Y resulta que lo que dijo uno resonó en el Cairo y lo que dijo el otro resonó en Tel Aviv. Y al final el faraón y el descendiente de David se encontraron en Tel Aviv. Y hoy por hoy, como ustedes saben, hay paz entre Israel y Egipto. Por primera vez en 4.000 años. Una paz que ya dura 50 años y que indudablemente tiene muchos enemigos. Pero se logró a través de un proceso de conciliación. Como todos estos acuerdos de paz que se han logrado en el mundo árabe con los israelíes, en los Balcanes. Entonces, es decir, lo que yo les digo a ustedes es que, coloquémonos en la realidad. Valoremos, estudiemos al otro.
¿Por dónde nos va a salir el otro? ¿Qué va a hacer el otro? ¿Cómo lo vamos a tratar? Desafíenlo y tendremos una guerra. Busquemos un acercamiento. Ah, no, que no me para. Pues sí, pues no nos para. Bueno, el primer día fracasamos. El otro también no nos paró. Pero hay un momento en el cual se va a cansar y es posible que se siente con nosotros. Y lentamente comencemos a llevar el pleito. Y resolvamos el pleito. Porque no crean, tarde o temprano, pese a lo que piensa la sociedad y pese a lo que es práctica usual por parte del Estado, la Constitución va a ser realidad ese mandato de promover los medios alternativos de resolución de conflictos. Y nosotros los abogados vamos a tener otra esfera de acción, otra forma de actuar, otra forma de ejercer la profesión. Yo les deseo en esto a ustedes lo mejor. Pero no se les olvide todas las recomendaciones que les di. Esto es lo que tengo que hablarles del arbitraje, porque meternos en el procedimiento de arbitraje en una sociedad que en este momento no lo ve útil y no lo considera, pues prefiero ir a la vía ejecutiva. Muchas gracias.